Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre estoy contentísimo de estar aquí en esta bendita señal de Mariavisión Luz Católica compartiendo tantas cosas tan interesantes. Este es su programa Concilios y quiero mandarles un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de Norte, de Centro, de Sudamérica, de Europa y de todos los lugares donde pueden sintonizar esta señal de Mariavisión Luz Católica. En este programa de la serie Concilios vamos a ver un tema más sobre la Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, gozo y esperanza. Es dentro del contexto del Concilio Ecuménico Vaticano II. Así que quédese con nosotros, bienvenidos, comenzamos. Estamos aquí compartiendo con ustedes en su programa Concilios, un capítulo más sobre el Concilio Ecuménico Vaticano II y el día de hoy un tema muy interesante de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza. Y fíjense qué bonito el nombre, gozo y esperanza. Y el tema de hoy tiene que ver mucho con lo que es la Iglesia y su relación con el mundo. Y en esta relación de la Iglesia con el mundo entra, fíjense, la palabra mundo significa todo el universo, todo el cosmos, todo el orbe. No exclusivamente el hombre, aunque claro, dentro de la creación que vemos el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo sensitivo, claro, el mundo espiritual y corpóreo, que es el hombre, está por encima de todas las criaturas, pero cuando es gozo y esperanza y cuando es el mundo, la Iglesia y el mundo, se refiere a todo el universo. Y aquí vemos cómo ya lo dice la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia, que realmente el mundo gime, toda la creación gime esperando la redención. Y aquí en este documento, en estos números o parágrafos de la Constitución, de esta Constitución Pastoral sobre la Iglesia, viene muy claro cuál es la relación entre la Iglesia y el mundo y por lo tanto cómo todas las cosas van a ser restauradas, redimidas, todas las cosas van a ser renovadas con la redención de Cristo. Claro, cada cosa en su orden. Hay diferentes órdenes. Como les decía, no es lo mismo el mundo mineral que el mundo vegetativo o que el sensitivo o que el espiritual. No son lo mismo, pero sí que todo va a ser restaurado. Y fíjense, en este documento vamos viendo cómo el hombre está llamado a participar con Dios en que todo el universo llegue a su fin, que es el mismo Dios, perfeccionando las cosas mediante nuestro trabajo ordinario y mediante la transformación que el hombre puede hacer por su inteligencia y su voluntad libre de todas las cosas que están a su servicio. Dios ha puesto muchísimas cosas en el universo para que nosotros nos sirvamos de ellas, pero sin embargo nosotros no hemos, gracias al pecado, logrado pues la perfección que debíamos tener en nuestra relación con el mundo, con el cosmos, con el universo, en el que debemos respetar todas las especies, todo el mundo mineral, todo el mundo vegetativo. ¿Y qué quiere decir respetar? Bueno, quiere decir reconocer que esas cosas fueron puestas para que nosotros podamos vivir mejor, pero que por lo mismo, cuando el hombre viva en la caridad, que es el amor principalmente a Dios, a nosotros mismos y al prójimo,
todo ese mundo, todo ese cosmos, sea también ordenado y restaurado hacia nosotros y hacia Dios. De modo que cuando nosotros hacemos usos irracionales de las cosas, cuando nosotros las utilizamos mal, acabamos por destruirlas. Cuando nosotros, en lugar, claro, cada cosa tiene un orden distinto. No podemos comparar, por ejemplo, un animal con un niño, con una persona, o una planta con un animal tampoco. Pero sí que debemos dar su lugar a cada cosa y debemos ver cómo Dios, cuando el Verbo se encarna, asume la naturaleza humana, y con la naturaleza humana asume, ¿qué quiere decir? Asumir quiere decir jala hacia sí, eleva hacia sí mismo todo el universo. Todo el universo es restaurado y se encuentra todo el cosmos en la persona de Cristo encarnado. Si ustedes ven, el cuerpo humano contiene en sí mismo todo el mundo mineral, el mundo vegetal, el mundo sensitivo y el espiritual. Y en la persona de Cristo, que es Dios y hombre verdadero, queda todo esto asumido, y con su resurrección queda también redimido. Es decir, que espera una restauración perfecta todo el universo. Todas las cosas que nosotros aquí nos esforzamos por transformar y que a veces no logramos transformarlas bien, es porque el pecado va oscureciendo toda nuestra actividad. Y en esta actividad no se refiere el documento exclusivamente a las cosas extraordinarias, sino sobre todo y especialmente en el trabajo, en la vida ordinaria del hombre, en donde el hombre va produciendo una actividad que le permite mejorar, que le permite vivir mejor, pero sobre todo la justicia y la paz. Recordemos que este documento, esta constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, es decir, gozo y esperanza, ha estado tratando el tema de la dignidad de la persona. Dignidad quiere decir valor, el valor de la persona que está por encima de todo el universo. No para maltratarlo, para destruirlo, para devastarlo, para burlarse de él, para maltratar a los animales, para acabar con la naturaleza, no, sino para perfeccionarla, para servirse, para vivir a través de su caridad, impregnar todo el mundo de lo que es el amor y la atracción del mismo Dios que hace a todas sus criaturas. Fíjense qué sentido tan profundo trae el documento, y es un sentido tan real de lo que nosotros tenemos que trabajar aquí, y que realmente va a ser un preludio o vamos a vislumbrar lo que va a ser el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué quiere decir cielo nuevo y tierra nueva? Que Dios nos está preparando una nueva morada, pero en la que todo el universo va a ser restaurado, y todo es absolutamente todo. Lo que nosotros ahora vemos imperfecto, lo vamos a encontrar después perfectamente. Entonces ha estado hablando de la dignidad personal, ha estado hablando de la dimensión social o comunitaria del hombre, y luego ha estado hablando de la relación de la Iglesia, que ahora sabemos lo que es. La Iglesia somos todos los bautizados, que tenemos a Cristo por cabeza y al Espíritu Santo, que nos da unidad y vida. Entonces, la relación de esta Iglesia con la actividad en el mundo contemporáneo, a lo que se refiere en el mundo contemporáneo de la época que celebró el concilio, que fue más o menos en los años 60 del siglo XX, 1900. Del 59 se convocó el concilio y terminó todos sus trabajos en el 64. Después vienen los frutos del concilio, que fueron el catecismo de la Iglesia Católica, encíclicas, documentos posconciliares, etc. Pero todos los documentos completos del Concilio Vaticano II los podemos encontrar en un solo documento que se llama Documentos Completos del Concilio Vaticano II. Y es en este concilio en donde se trataba, sobre lo que en ese entonces era el mundo contemporáneo, pero que son muchas de las realidades y de las verdades que se tratan ahí perennes, es decir, que tienen un valor para siempre a través del
tiempo. Pero bueno, vamos a un corte y prepárense porque vamos a tener un programa muy interesante por todos estos documentos que han salido en el Concilio Vaticano II. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso y quiero recordarles nuestras vías de comunicación. Como siempre tenemos el Twitter @filos1403, que es el medio más rápido para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes, responder sus dudas, también sacar al aire en vivo algunos de sus comentarios que nos están haciendo aquí en el programa. @filos1403, los que no son de Twitter, tenemos el correo del programa que es concilios@mariavision.com. Ahí también yo les puedo ir respondiendo durante la semana lo que ustedes tengan y bueno, para quienes no tienen ni el correo de Concilios, o sea, no tienen mail o no tienen la forma de acceder a ese medio de comunicación, ni tampoco al Twitter, pues tenemos el de Facebook, mi cuenta de Facebook, que es manuel.ocampo.ponce. Ahí pueden también comunicarse conmigo a través de Facebook para que estemos en contacto, en comunicación. Y vamos a continuar con este tema. Es un tema muy, muy serio del Concilio Vaticano II. Fíjense cómo Cristo, el Verbo, se encarna en un hombre perfecto y redime, asume y al asumir, redime, restaura absolutamente todo. Y en este mundo encontramos nosotros que hay pues todavía mucha imperfección. Sin embargo, nosotros no debemos desistir en intentar llevar este mundo a la perfección que debe ser a través de nuestro trabajo, de la transformación. Porque nosotros como cristianos vamos a hacer que se vislumbre. Esto también nos debe hacer pensar lo consciente que está la Iglesia de lo que es el proyecto de fraternidad universal de todos los hombres, de todas las razas, de todas las culturas, de las civilizaciones, porque la cultura realmente es una sola cultura que tiene muchísimas facetas, pero por eso la Iglesia, consciente de esta importancia, está a favor de todo este desarrollo de la sociedad humana en aras de una fraternidad universal, de lograr la paz, que ahora todavía no se puede, pero que nosotros debemos trabajar para que todo lo que debe ser se vaya preludiando, es decir, vislumbrando a través de nuestra actividad en el mundo. Pero vamos a ver, como siempre, ¿verdad?, directos los textos del documento, para que no haya distorsión. Así que, como siempre, les pido mucha atención para que puedan disfrutar, saborear los textos de este documento en este material que hemos preparado aquí con mucho cariño en María Visión. El número 38 de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, se refiere a la perfección de la actividad humana en el misterio pascual con las siguientes palabras textuales. El Verbo de Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, hecho él mismo carne y habitante en la tierra, entró como hombre perfecto en la historia del mundo y la asumió y recapituló en sí mismo. Él es quien nos revela que Dios es amor, a la vez que nos enseña que la ley fundamental de la perfección humana y por tanto de la transformación del mundo es el mandamiento nuevo del amor. Así pues, a los que creen en la caridad divina, les da la certeza de que abrir a todos los hombres los caminos del amor y esforzarse por instaurar la fraternidad universal no son cosas inútiles. Al mismo tiempo, advierte que esta caridad no hay que buscarla únicamente en los acontecimientos importantes, sino ante todo en la vida ordinaria. Él
al sufrir la muerte por todos nosotros pecadores, nos enseña con su ejemplo a llevar la cruz que la carne y el mundo echan sobre los hombros de los que buscan la paz y la justicia. Constituido Señor por su resurrección, Cristo, al que ha sido dada toda potestad en el cielo y en la tierra, obra ya por la virtud de su Espíritu en el corazón del hombre, no solo despertando el anhelo del siglo futuro, sino adelantando, purificando y robusteciendo también con ese deseo aquellos generosos propósitos con los que la familia humana intenta hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin. Mas los dones del Espíritu Santo son diversos. Si a unos llama a dar, con el anhelo de la morada celeste, testimonio manifiesto y a mantenerlo vivo en la familia humana, a otros les llama para que con la abnegación propia y el ejemplo de todas las energías terrenas en pro de la vida humana, se proyecten hacia las realidades futuras cuando la propia humanidad se convertirá en oblación y acepta a Dios. El Señor dejó a los suyos prenda de tal esperanza y alimento para el camino en aquel sacramento de la fe en el que los elementos de la naturaleza, cultivados por el hombre, se convierten en el cuerpo y sangre gloriosos con la cena de la comunión fraterna y la degustación del banquete celestial. Y en el número 39 se refiere a la tierra nueva y el cielo nuevo, diciendo textualmente que ignoramos el tiempo en que se hará la consumación de la tierra y de la humanidad. Tampoco conocemos de qué manera se transformará el universo. La figura de este mundo, afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y una nueva tierra donde habita la justicia y cuya bienaventuranza es capaz de saciar y rebosar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano. Entonces, vencida la muerte, los hijos de Dios resucitarán en Cristo, y lo que fue sembrado bajo el signo de la debilidad y de la corrupción se revestirá de incorruptibilidad, y permaneciendo la caridad y sus obras, se verán libres de la servidumbre de la vanidad todas las criaturas que Dios creó pensando en el hombre. Se nos advierte que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un vislumbre del siglo nuevo. Por ellos, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios, pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal, reino de verdad y de vida, reino de santidad y gracia, reino de justicia, de amor y de paz. El reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. ¿Cómo ven este texto que supera todas nuestras expectativas? Nada puede ser tan emocionante, tan esperanzador, tan prometedor, como ver que todo lo que nosotros aquí hacemos imperfectamente,
vamos a encontrarlo restaurado y perfecto. No sé si se dieron cuenta ustedes cómo hace énfasis en que todas las cosas que Dios puso al servicio del hombre van a ser libradas de la servidumbre y de la vanidad. Todas, absolutamente todas las cosas. No sé si también se dieron cuenta cómo dice, ¿verdad?, que lo que aquí ya estamos viviendo, aunque es de modo imperfecto por el pecado, vamos a irlo trabajando para que se acerque a lo que Dios va a querer en el cielo nuevo y en la tierra nueva. No debemos desalentarnos. Fíjense que el pecado es una realidad que nosotros pues enfrentamos todos los días. Es una realidad que nosotros no podemos minimizar, no podemos hacerlo tan pequeñito como si no fuera absolutamente nada, porque aunque el pecado y la muerte han sido vencidos por Cristo, nosotros tenemos que hacer ese triunfo en el ejercicio de nuestra libertad, en el ejercicio adecuado de nuestra libertad. Y eso significa pues una batalla que nosotros tenemos que tener en este mundo y que nosotros no podemos minimizar, pero tampoco podemos quedarnos atorados en el pecado y al estar demasiado pendientes en él, dejar de trabajar arduamente porque aquí en este mundo, porque el reino ya empezó aquí, como lo dice el documento, empiece esta transformación de todo el universo, de la cuestión social. Primero vamos con la cuestión personal, la cuestión social y la transformación de todo el universo. Hay que trabajar arduamente y no hay que detenernos con nada, absolutamente con nada. Aunque el pecado siga, nosotros tenemos que levantarnos y seguir trabajando y luchando con la esperanza firme y la fe firme de que estas promesas de Cristo van a ser y ya son de alguna manera un hecho y una realidad en la familia humana. Pero bueno, así es como vamos desmenuzando, saboreando toda esta riqueza que además nos llena de esperanza, de alegría, porque todos nuestros esfuerzos, hasta los más pequeñitos y todas las criaturas, van a ser restauradas. Claro, cada una en su orden, ¿eh? No vayamos a pensar que un perrito o que un gatito va a tener la visión beatífica, eso no, pero cada cosa en su orden será restaurada, redimida, porque toda la creación fue afectada por el pecado y toda la creación es asumida por la redención. Pero vamos a un corte y regresamos. Estoy aquí recibiendo algunos mensajes. Quiero mandar un saludo a Mariluz de Colombia, que nos está viendo, a Mari Carmen, a Teresita también, a María Mendoza, a Leticia Tuz, que nos dice que está viendo aquí el programa, también a Roberto Graham, dice que es abogado, también un saludo, él estudió en Torreón, Coahuila, y bueno, pues a todos nuestros amigos que nos están viendo, un saludo muy afectuoso y vamos a continuar un poquito más profundizando en este texto que tiene tanta riqueza. Fíjense, no sé si también se dieron cuenta cómo dice que dejó prenda Cristo de todo esto que va a representar y a significar la redención. Y es tan importante esta redención y es tan importante para Cristo todo lo que es el mundo material, que la prenda es justo el fruto del trabajo del hombre. Pensemos cómo en el vino y el pan después se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto es muy significativo, no es cualquier cosa. Piensen en la profundidad que representa algo que está hecho por Dios, creado por Dios, como son las uvas y como son los productos con los cuales se elabora el pan y el vino, y luego ya la elaboración del hombre. Hay una colaboración entre el hombre y Dios para poder
para que en esta colaboración de ambos se logre todo el plan de la salvación, todo el plan salvífico del hombre. Entonces, eso es también muy significativo. Luego vamos a ver cómo la iglesia es nacida del Padre, pero es fundada en la historia por Cristo y unida y vivificada y santificada por el Espíritu Santo. Y esta iglesia es la que va preparando ya este camino de salvación y de redención. Les decía yo que no hay que detenernos en el pecado, no hay que detener nuestra actividad por ahí. El pecado ensombrece, pero al final todos los frutos, y recuerden que los frutos son principalmente actos humanos, todos los actos con los que nosotros transformamos toda la organización, el progreso, aunque hay que distinguir muy bien lo que es el progreso del reino de Dios, pero al reino de Dios y a la iglesia le interesa mucho este progreso, es decir, la organización de la sociedad humana en función de la paz y de la justicia. Entonces es algo que no se puede separar totalmente, es algo que tiene cierta autonomía, pero cierta dependencia. El progreso humano, las organizaciones sociales, la fraternidad universal, entra dentro del plan de salvación. Pero para esto hemos preparado también otro material al cual hay que poner mucha atención porque de verdad tienen muchísima riqueza. Vamos a ver el material. El capítulo 4 de la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, está dedicado a la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo y en el número 40 se refiere a la relación mutua entre la Iglesia y el mundo, afirmando textualmente que todo lo que llevamos dicho sobre la dignidad de la persona, sobre la comunidad humana, sobre el sentido profundo de la actividad del hombre, constituye el fundamento de la relación entre la Iglesia y el mundo, y también la base para su mutuo diálogo. Por tanto, en este capítulo, presupuesto todo lo que ya ha dicho el Concilio sobre el misterio de la Iglesia, va a ser objeto de consideración la misma Iglesia en cuanto que existe en este mundo y vive y actúa con él. Nacida del amor del Padre Eterno, fundada en el tiempo por Cristo Redentor, reunida en el Espíritu Santo, la Iglesia tiene una finalidad escatológica y de salvación, que solo en el siglo futuro podrá alcanzar plenamente. Está presente ya aquí en la tierra, formada por hombres, es decir, por miembros de la ciudad terrena que tienen la vocación de formar en la propia historia del género humano la familia de los hijos de Dios, que ha de ir aumentando sin cesar hasta la venida del Señor. Unida ciertamente por razón de los bienes eternos y enriquecida en ellos, esta familia ha sido constituida y organizada por Cristo como sociedad en este mundo, y está dotada de los medios adecuados propios de una unión visible y social. De esta manera, la Iglesia, entidad social visible y comunidad espiritual, avanza juntamente con la humanidad, experimenta la suerte terrena del mundo y su razón de ser es actuar como fermento y como alma de la sociedad, que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios. Esta compenetración de la ciudad terrena y de la ciudad eterna solo puede percibirse por la fe, más aún es un misterio permanente de la historia humana, que se ve perturbado por el pecado hasta la plena revelación de la claridad de los hijos de Dios. Al buscar su propio fin de salvación, la Iglesia no solo comunica la vida divina al hombre, sino que además difunde sobre el universo, mundo, en cierto modo, el reflejo de su luz, sobre todo curando y elevando la dignidad de la persona, consolidando la firmeza de la sociedad
y dotando a la actividad diaria de la humanidad de un sentido y de una significación mucho más profundos. Cree la Iglesia que de esta manera, por medio de sus hijos y en cuanto comunidad, puede ofrecer gran ayuda para dar un sentido más humano al hombre y a su historia. La Iglesia Católica de buen grado estima mucho todo lo que en este orden han hecho y hacen las demás iglesias cristianas o comunidades eclesiásticas con su obra de colaboración. Tiene asimismo la firme persuasión de que el mundo, a través de las personas o de toda la sociedad humana, con sus cualidades y actividades, puede ayudarlo mucho y de múltiples maneras en la preparación del Evangelio. Expónense en este documento algunos principios generales para promover acertadamente este mutuo intercambio y esta mutua ayuda en todo aquello que en cierta manera es común a la Iglesia y al mundo. Entonces, ¿cuál es la misión de la Iglesia en el mundo? Es una misión principalmente salvífica y escatológica, es decir, que naciendo o produciéndose o iniciando en esta ciudad terrena, se mueve hacia la ciudad celeste. Es como si hubiera dos ciudades, pero que son en realidad la misma ciudad, que se mueve hacia su perfeccionamiento, y esta se mueve a través de ¿qué? De nosotros, que somos los cristianos, que somos los católicos. Por eso nosotros debemos vivir siempre alegres, contentos, esperanzados, no detenernos en lo malo, porque si nos detenemos ahí, dejamos de trabajar y entonces el desánimo se apodera de nosotros y el maligno se aprovecha, ¿sí? Se aprovecha de qué? De que, ay, como yo no puedo ser santo, perfecto, puro e inmaculado, entonces ya no trabajo por el reino de Dios, por la justicia, por la perfección, por la organización del mundo, porque la misma organización debe buscar la paz y la justicia, debe buscar pues todo el perfeccionamiento del universo. ¿A través de qué? Del mandamiento del amor, de la caridad, que debe derramarse e impregnar desde el hombre a toda la creación. Pero vamos a un corte y regresamos. Aquí tengo otros saludos, un saludo muy afectuoso a Carlos Alberto Ramírez Cano, a Héctor del Castillo Osuna, a Rosario Ruiz, al padre Cristian de Chiapas, nuevamente María Luz Llamas de Colombia, a Beila Vera, Ramoncita Hernández y a Ina Castro Aguilar. También un saludo afectuoso a la familia Mata Orozco, un saludo cariñoso también al padre Ender Artigas en Venezuela, que nos está viendo siempre, y también a los sacerdotes de las comunidades que están en España y que también nos ven todos los programas. Un saludo muy afectuoso a todos. Entonces decíamos que la misión de la Iglesia es salvífica y escatológica. Y al querer salvar la Iglesia, fíjense todo lo que hace. Primero, eleva la naturaleza humana hacia Dios. Fíjense qué cosa tan hermosa. La naturaleza humana, tanto que padecemos en este mundo, y lo que hace la misión salvífica es elevarnos hacia Dios. ¿Qué es lo que hace también? Cura del pecado y dignifica, es decir, hace más valiosa esa naturaleza humana, la cura del pecado, y aparte ilumina con su luz toda la actividad del hombre, dándole un sentido más pleno y más profundo a todo lo que el hombre realiza, y también ayuda a toda la actividad humana a que sea más perfecta, es decir, a que se vaya perfeccionando. Todo esto hace la Iglesia
en el momento que intenta su plan salvífico, que es además eficaz. El único obstáculo que nosotros podemos poner a todo esto es nuestra libertad, es decir, que el hombre rechace a Dios y su plan salvífico. Ahí sí no podemos hacer nada, porque si nosotros somos los que lo rechazamos, ya no puede hacerse absolutamente nada. Pero de ahí en fuera, Dios siempre nos está esperando y debemos no perder el tiempo, sino ya empezar a trabajar. No importa si somos niños, si somos adolescentes, adultos, aún ancianos, no debemos perder el tiempo, y todo lo que nosotros hacemos, incluso lo más sencillo, lo más ordinario, o incluso nuestros padecimientos, nuestras enfermedades, ofrecerlas a Dios. Con nuestra enfermedad nosotros podemos lograr muchísimas cosas uniendo nuestro sufrimiento y nuestro sacrificio al sufrimiento que tuvo Cristo en la cruz. Y luego fíjense que misteriosamente el documento también al final habla de que valora el trabajo en conjunto que hacen las iglesias cristianas. Las iglesias cristianas que están separadas. La valora, ¿por qué? Porque así como valora también incluso la actividad secular de las personas que no tienen ninguna religión, pero que trabajan por la paz y por la justicia, aún personas que no han conocido la fe cristiana, la fe católica, o que incluso si la han perdido, se valora ese trabajo porque todo lo que contribuye a la justicia, a la paz, al orden social, a una organización mejor del mundo y a una utilización más responsable de todos los recursos naturales, y para una distribución también más justa, más equitativa. Por eso la Iglesia tiene una doctrina social con unos lineamientos generales, pero muy importantes, universales, que incluso el documento dice que deja algunos lineamientos de cómo debe ser en sus fundamentos, según la naturaleza humana y el plan salvífico, pues toda esta organización. Y eso no quiere decir que la Iglesia se meta en política y en cosas que no, sino de que la parte social es muy importante. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado como individuo, pero con una naturaleza que es también social, y entonces la parte social del hombre está íntimamente relacionada con el plan de salvación, es decir, con la creación, con el plan de redención de todo el universo. Entonces hay que tener muy claro cómo todo esto que nosotros vemos, todo este desorden, toda esta suciedad, la contaminación, el uso irracional de los animales, el divertirnos con el sufrimiento incluso también de las criaturas. Claro, es gravísimo en los seres humanos. Ni siquiera podemos comparar a un niño con un animal, pero no tiene por qué existir tampoco el sufrimiento de los animales, ni tampoco un sufrimiento innecesario, ¿verdad? Y un uso irracional de ellos que incluso acaba por comprometer al final la vida del mismo hombre, que al utilizar más las cosas, contaminarlas, devastarlas, pues acaba poniendo en peligro la propia integridad del género humano, como se ha dicho ya en este documento tan valioso y tan importante. No perdamos que este documento que hemos estado analizando y que analizamos el día de hoy es la Gaudium et Spes, una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II. Pero como siempre llegamos pues rayando, porque el programa se hace cortísimo con tanta información tan valiosa de este Concilio Vaticano II. Así es que nos tenemos que despedir, pero los esperamos como siempre en esta misma hora para poder continuar disfrutando de estos documentos. Muchas gracias.
usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.